Nuestra carta de lectura donde comenzamos en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. ¿Ya lo encontraron? Ok, Romanos 12, 1 al 2. Vamos a leerlo audifonalmente, mis amados hermanos. Cuando digo audifonalmente, quiero que ustedes leen en voz alta, como lo leyeron hace rato. Romanos 12, 1 hasta el 2. Todos, hermanos, todos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Amén. Palabra del Señor. Pueden tomar su asiento. Es lindo cuando nosotros leemos la palabra de Dios así, hermano. Los escucho aquí cuando ustedes leen la palabra de Dios conmigo. Eso quiere decir que vamos a estar en el mismo capítulo y en el mismo versículo. Y la palabra de Dios que apenas leímos, todavía no he entrado en mi bosquejo, ahorita vamos a entrar en el bosquejo hoy. Dice así que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y luego dice agradable y perfecta. O sea, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Siento que apenas comenzamos con este tema. ¿Cuántos sienten igual que yo? Parece que apenas comenzamos con este tema, pero ya estamos en nuestra cuarta semana, ¿correcto? ¿Cuántas semanas? Esta es nuestra cuarta semana, ¿verdad? Esta es nuestra cuarta semana, hermanos. Cuarta semana. Ahora voy a preguntarles, ¿cuál fue entonces la primera? Tenemos que comenzar entonces de nuevo. ¿Cuántos creen que esta es la tercera semana? No, cuarta semana. Por eso siento que apenas comenzamos. Está bien, no hay problema. Está bien que ustedes piensen que esta es la tercera semana, porque eso quiere decir que les está gustando el crecimiento espiritual. Porque se dice, no hermano, ya llevamos cuarta semana. No, esta es nuestra cuarta semana. Hoy es nuestra cuarta semana. No tomando en cuenta la instrucción, entonces sería la tercera semana. Amén. Me doy cuenta que puedo pasar el resto de este año hablando sobre el crecimiento espiritual en diferentes ángulos. Porque acuérdense que el crecimiento espiritual tiene diferentes ángulos. Lo puedes ver enfrente, atrás, de izquierda, derecha y abajo. Entonces, ¿dónde nos estamos enfocando? Por eso hay muchos que se sorprenden cuando dicen, bueno, pero así no predica el otro pastor como predica este pastor, como el crecimiento espiritual que escuché hace 2 años, ¿verdad? Porque tiene diferentes ángulos. Y cada pastor cocina diferente. A mí me gusta un poquito poner picoso en el mensaje, por eso ahí si ustedes se asustan y dicen, no, me diste duro hoy, hermano, ¿verdad? Los que no vinieron la semana pasada, los invito a escuchar el mensaje en YouTube o en nuestra página de Facebook para estar al corriente, ¿verdad? Los que no vinieron, allí están en la página de Facebook, está el 1, el 2, el 3 y va a estar también, el cuarto. Así que los hermanos comité de cámara están echando ganas para que ustedes estén al tanto. ¿Verdad? Si hay algún detalle que ustedes no captan hoy, todavía tienen esa oportunidad de escucharlo más al rato. Qué maravilloso, ¿no? Cuando yo crecí no teníamos esa oportunidad. Si quieres escuchar el mensaje que va a ser predicado, lo que hacía mi abuelo es llevar una grabadora y lo grabamos ahí en cassette y luego escuchamos otra vez en la casa. Yo creo que muchos han hecho eso. Bueno,
Los que sí les interesan los mensajes, pero hay otros que solamente les interesa la música, van a ir a grabar los conjuntos que llegan y el mensaje nada que grabarlo. Estamos conociendo los conceptos equivocados del crecimiento espiritual. La semana pasada aprendimos que el crecimiento espiritual nada tiene que ver con la obra perfecta de Cristo en nosotros. ¿Correcto? Ok, estamos entonces todavía aquí. Dios nos ve perfecto por la obra perfecta de Cristo Jesús, su Hijo. Hay una cosa que siempre digo. Cristo ha hecho una obra perfecta en nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cree usted que Cristo ha hecho una obra perfecta en usted? Cuando usted ha aceptado a Jesucristo, su salvación ya está hecha, completa. Pero fallamos en practicar esa perfección. Tenemos todos los recursos que necesitamos para poder progresar en nuestro crecimiento. Pero no las estamos poniendo en función. Esa fue nuestra enseñanza la semana pasada. Fallamos en la práctica. Fallamos en la práctica. Somos salvos, pero no practicamos como si fuéramos salvos. Somos cristianos, pero como que no nos comportamos como cristianos. ¿Sí me entienden? Amén. Ok, hoy vamos a ver el otro concepto equivocado del crecimiento espiritual, el punto 2. ¿Cuántos se acuerdan? Ok, los que toman nota, por favor de ayudarme. ¿Cuál es el punto 2? Gracias, hermana Isabela y mi amada esposa, y los demás están de acuerdo, ¿verdad? Amén. Ok, el que se duerme le voy a dar unos versículos aquí porque necesito que me estén despiertos hoy. Entonces el punto 2, nada tiene que ver con el favor de Dios. Vamos a cambiar ese favor de Dios porque vamos a ponerlo, nada tiene que ver con el amor de Dios, es lo mismo. Escuchen, esto es controversial, es muy controversial. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el amor de Dios. ¿Cómo es eso? Es decir, no vamos a despertar un mayor amor de Dios hacia nosotros porque seamos más espirituales. Los que vinieron el martes, hace 3 semanas, si no me equivoco, en lección número 48, es cuando hablamos sobre el amor de Dios, ¿se acuerdan? Vean conmigo, hermanos, en nuestra lectura de Efesios, vayan conmigo en Efesios. Los que tienen la Biblia en la mano, Efesios, cuando están allí, digan un amén. Efesios 2:1, ¿alguien lo lee allí, hermanos? Amén, gracias, hermano. Efesios 2:1, escuchen. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios, quizás ustedes van a decir, no, está mal, hermano. Dios no nos ama más porque seamos espirituales. De hecho, Dios nos amó antes que llegásemos a ser salvos. Por eso dice que Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Dios demostró el amor verdadero por nosotros, estando nosotros muertos espiritualmente, para que nadie diga que Dios te va a amar si haces esto o aquello. Es decir, si eres más espiritual, si haces esto y aquello, Dios te va a amar más y más. Eso es mentira. Todos conocemos lo que dice Juan 3:16. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos conocen eso? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
Dios nos amó antes que Cristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Por ese amor Cristo fue crucificado. Por esa razón que el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el amor de Dios. Porque usted sea más espiritual no quiere decir que Dios te va a amar más y más. No. Porque Él ya demostró ese amor verdadero. Él te lo dio completo. Es una mentira eso que Dios no te va a amar si no te comportas bien. El amor de Dios no es un amor condicional, sino el amor de Dios es incondicional. ¿Saben qué quiere decir eso? Condicional es esto: si te portas bien te voy a amar, si no te portas bien no te voy a amar. Eso es condicional, pero el amor de Dios es incondicional a nosotros. Es decir, si te estás portando mal, Él ya te amó. Si no me cree, lea Romanos 5, 6 al 10. Si usted no cree esto, Romanos 5, 6 al 10. Escuche lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, escuche bien, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Escucharon eso? Él demostró su amor hacia nosotros, hermanos, estando aún en nuestros pecados. Por eso digo que Él ama a la humanidad. Si hay algún amigo que está escuchando este mensaje, o amiga, déjame decirte que Dios te ama. Si te estás preguntando en este momento, ¿Dios me ama estando yo en pecado? Así es. Él te ama con un amor incondicional. No tienes que hacer nada, ni tienes que decir es que no estoy preparado, no, es que déjame prepararme primero. No, no tienes que hacer nada, absolutamente nada. Él quiere salvar tu alma así como estás. Dios no ama tus pecados, pero Él te ama a ti. Por eso Él quiere librarte de ellas. Tú no puedes hacer nada para librarte de tus pecados. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte y librarte. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un regalo inmerecido. Dios, amados hermanos, Dios no puede amarnos más simplemente porque estamos creciendo. No. Porque Él ya nos demostró su amor desde el principio. Aún estando muertos en nuestros delitos. Aun cuando éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Él, aún así Él nos amó. Así que Él nos ama, pero Él no ama nuestra inmundicia.
nuestras debilidades, nuestra inmadurez espiritual. Él no ama eso, pero Él ama nuestro alma. Ahora bien, ya tenemos dos conceptos de nuestra lista. Somos perfectos por la obra redentora de Cristo, aunque fallamos en la práctica. Punto 2, Dios nos ama incondicionalmente, mucho antes que llegásemos a ser salvos. Por esa razón, no te equivoques. Él no nos amará más por simplemente porque seamos más espirituales. Porque Él nos demostró su amor antes que llegásemos a ser espirituales. Esa es la verdadera palabra de Dios. Quiero aclarar algo, mis amados hermanos. No todos piensan así. Puesto que hay una doctrina que dice que tenemos que ganar el favor de Dios, que tenemos que ganar el amor de Dios, no tienes que hacer nada para ganar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, no tenemos esa capacidad. Esa doctrina es del arminianismo. Ellos piensan que tenemos que hacer algo para que Dios nos ama, pero no es así. Sobre este asunto hay mucho que explicar sobre el arminianismo. No tendré la oportunidad de enseñarles sobre las diferentes prácticas y creencias, porque esos conocimientos es para los que estudian teología. Pero lo único que les digo, hermanos míos, tengan cuidado de lo que escuchan y leen. Porque si no sabes distinguir quiénes son los arminianos y calvinistas, hablan como si son de sana doctrina y escriben como si son de sana doctrina. Pero ellos te van a llevar en un error. Punto 3. Es aquí, hermanos míos, pongan mucha atención en el punto que viene. Los años no muestran tu madurez espiritual. Los años no muestran tu madurez espiritual. Cuando se trata del crecimiento espiritual, no se mide con edad o cuántos años llevas en el cristianismo. No se mide con la edad, hermano. Puedes tener 21 años de edad y eres más maduro espiritual que un señor de 70 años. Puesto que el crecimiento no se limita por los años que llevas en el Evangelio. Pablo asegura esto a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera a Timoteo 4:12. Un joven puede ser también maduro espiritual. No porque llevas 50 años en el Evangelio o porque has nacido en una familia cristiana, quiere decir que eres maduro espiritual. Absolutamente que no. No porque has nacido de la iglesia de la sana doctrina y eres hueso colorado centroamericano, quiere decir que eres maduro espiritual. Porque puedes llevar años en el Evangelio, pero eres un niño en tu comportamiento y en tu conocimiento. Eso es lo que dice el autor de Hebreos.
Hebreos 5, 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El autor de Hebreo dice, después de tanto tiempo. O sea, puedes estar tantos años en el Evangelio, pero aún eres inexperto, eres un niño. Así que el año no mide tu crecimiento espiritual. No te equivoques. Porque hay muchos que dicen, ¿a poco me va a venir a enseñar? Yo llevo años en el Evangelio. Y ni un alma ha convertido. ¿A poco me va a decir lo que tengo que hacer? Si yo vi cómo creció la iglesia donde vengo. Y conocimiento no tiene. Esto está muy claro. Que el tiempo no demuestra tu madurez espiritual. Muchos hemos sido testigos de personas que llevan años en el Evangelio, pero su comportamiento es un niño espiritual, un incalchutes va. Hay ancianos, diáconos, diaconisas, pastores, obreros, que después de tanto tiempo en la obra de Dios, predicando, orando, dando testimonio, se entregan a las pasiones de la carne. Para que vean que los años no son los que miden tu crecimiento espiritual. Hay ancianos, diáconos, diaconisas, que después de probar la obra de Dios renuncian. Eso muestra su madurez espiritual. Por eso que nuestro crecimiento espiritual no tiene nada que ver en cuántos años llevas en el Evangelio, o cuántos años tienes, o cuántas canas se muestran en tu cabeza. No significa que eres maduro en tu vida espiritual. Es común escuchar hoy en la calle, preguntar por allí, ¿qué le pasó a aquel pastor que era muy estricto? Cayó en adulterio. ¿Qué le pasó a aquel anciano? Renunció, ya no quiere la obra. Y aquel diácono está disciplinado porque pegó a su esposa. Y aquella diaconisa ya ni en el Facebook se encuentra porque se fue con otro hombre. Y lleva años en el Evangelio. El tiempo nada tiene que ver con el crecimiento espiritual. La palabra de Dios dice, así que el que piense estar firme, mira que no caiga. Corintios 10:12. Punto 4. ¿Estamos todavía aquí? Punto 4. Los estudios teológicos no muestran tu crecimiento espiritual. Escuchen otro. Los estudios teológicos no muestran tu crecimiento espiritual. La escuela de teología, los seminarios, los institutos, yo que sé cómo se llaman hoy en día, no te hacen maduro espiritual. Puedes haber sacado todos los cursos de teología que en el mundo hay y te has hecho un experto en alguna rama de teología. Puede ser aún un niño espiritual.
te puede decir doctorado, licenciado en teología, o hasta el más alto reverendo de teología. Pero eso no te demuestra tu crecimiento espiritual. Puedes estar leyendo libros y escuchando algún tipo de prédica por ahí, por el radio, por el YouTube, por Facebook. Pero eso no quiere decir que eres maduro espiritual. Puedes memorizar versículos, hasta incluso puedes memorizar toda la Biblia. Eso no quiere decir que eres maduro espiritual. Hay muchos que hoy en día tienen esa confianza de que tienen tantos miles de versículos memorizados. Eso no quiere decir que eres maduro espiritual. Puedes memorizarlos todos, pero no te lo estás aplicando a ti mismo. Puesto que el crecimiento espiritual, hermanos míos, no simplemente se trata de inteligencia o experiencia. No. Porque muchos no tienen el llamado en el ministerio. Solamente por el gusto de estudiar, estudian y luego llegan a ejercer algún cargo dentro de la iglesia simplemente por haber estudiado. Todos conocemos los famosos fariseos y escribas. ¿Cuántos conocen estos hombres en la Biblia? ¿Eran hombres necios? ¿Tú qué creen? ¿Tontos? Exacto. Gracias, hermano. No sé quién dijo allí, pero gracias. Eran hombres expertos de la palabra de Dios. Se sientan en la cátedra de Moisés. Comienzan a predicar y a enseñar. Les gusta que les llamen rabí, rabí. Les gusta sentarse en el primer asiento. Les gusta usar faldas largas y andan como si fueran reyes. Ustedes todos conocen esto. Pero cuando llegó el día del Hijo de Dios, dice la palabra de Dios que no conocieron el tiempo de su visitación, Lucas 19:44. No reconocieron. Porque estaban muy cegados por su conocimiento de sus tradiciones, culturas. Eran hombres legalistas. Vayan conmigo en Evangelio Mateo, en su capítulo 23. Ahí vamos a terminar hoy. Capítulo 23. Vayamos un poquito de estos hombres que estoy hablando. ¿Ya están ahí? Mateo 23, versículo 1 hasta el 36. Allí vamos a terminar. Hablando de los fariseos. Vamos a leerlo con cuidado. Pero al leerlo esto, escucha y aplícalo a ti mismo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llame rabí, rabí.
Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque seréis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas,
y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos míos, esto fue dicho a los hombres expertos de la palabra de Dios. Y esto sigue siendo el mensaje de hoy. Esto demuestra que el conocimiento tampoco muestra el crecimiento espiritual. Porque el conocimiento puede llegar a ser meramente un conocimiento intelectual y escolástica, y nada de inspiración del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no debes estudiar teología. Lo que estoy diciendo es que no te apoyes nunca en tu mero conocimiento. El conocimiento es necesario para crecer, pero también puede envanecer cuando su fin es meramente intelectual y académico. Por eso la palabra de Dios dice claramente a cada uno de nosotros, ancianos, diáconos, diaconisas, miembros en general, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago 3:1, palabra de Dios.